panelista, él es gerente general de PestFed. Quiero dejar con usted a Robert Kassen, a quien pido también un aplauso. Buenos días, agradezco a la SNA la invitación, en especial a don Patricio Crespo Ureta, a quien conozco desde la cuna. Yo vengo desde Osorno y como vengo de lejos voy a hacerle caso a don Eduardo Aninat y a ver si puedo hacer un relato de la profunda revolución que hemos hecho como sector en el sur de Chile. Para eso tenemos un temario en que los voy a poner en el contexto de lo que es la lechería hoy día. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestra empresa como un ejemplo del desarrollo que hemos tenido y vamos a hablar de competitividad, situándolo en la actualidad y viendo qué oportunidades tenemos. Lo primero es que vamos a hablar de producción de leche. Yo no voy a hablar ni de la industria, ni de los mercados, ni del consumo, temas que son relevantes, pero nos vamos a centrar en los productores de leche, en los rebaños, en las vacas, en el pasto y en la gente que trabaja. Lo segundo es que más del 85% de la leche en este país se produce en el sur. Las cosas han cambiado y la leche se ha ido moviendo durante la última década con mucha fuerza hacia el sur. Tanto aquí este cuadro muestra que si separamos Chile, el Chile productivo con respecto a la lechería en la zona central, la zona central, la zona centro-sur y la zona sur, tanto en vacas como en recepción, ya sea de la industria mayor o de las principales plantas, más del 85% de la leche se produce en el sur. Por lo tanto, estamos hablando de producción de leche en sistemas pastoriles, es decir, las vacas en Chile principalmente pastorean, con estabulación parcial en invierno y principalmente en secano, ya que el riego está en desarrollo. Por último, en el contexto, la producción de leche en Chile no crece. Ustedes pueden ver que ha crecido en los últimos 10 años, pero el año 2015 cayó y el año 2016 va a caer más todavía. Yo creo que vamos a llegar a los niveles, más o menos en los niveles del año 2008, 2009, 2010. 23.000 vaquillas se fueron exportadas el año pasado a China. Eso quiere decir el 20% de la reposición. El rebaño chileno va a caer, los números son muy claros. La gente hoy día está apretada de caja y está vendiendo vacas para hacer caja, por lo tanto el rebaño cae y por lo tanto la producción también. Teníamos un proyecto de llegar a 4.000 millones de litros el año 2020, no lo vamos a hacer y vamos a tener que retomar la senda de crecimiento. Una breve descripción: nosotros somos una empresa de asesoría en lechería de origen australiano, somos 16 socios, los principales somos todos consultores, somos 100% chilenos, pero tenemos una empresa en Uruguay con uruguayos, otra en Colombia con colombianos y otra en Ecuador, siempre con socios locales. Cobramos nuestra asesoría con la producción y venta de minerales, lo que nos permite hacer una cantidad de cosas que si no, no podríamos hacer. Trabajamos mucho en capacitar consultores. Un buen consultor que aporte valor a un predio se demora 2 años en construirse. Hacemos mucho I+D, tenemos una red de asesores internacionales de los países que pongo ahí, básicamente australianos, americanos, canadienses, neozelandeses, holandeses, de más de 20 asesores, y eso lo podemos hacer gracias a que vendemos un producto. Básicamente nos dedicamos a mejorar la competitividad en lechería a través del uso de un modelo que se basa en maximizar el consumo de pradera, el uso estratégico de los suplementos y el manejo sistemático de los animales. Esta foto muestra claramente la interacción entre personas. Básicamente nosotros lo que hacemos es comunicar la investigación que vamos a buscar afuera o que traen nuestros asesores para mejorar la competitividad, básicamente la productividad de nuestros clientes y de su personal. En Chile trabajamos en el sur, somos 22 personas, 15 consultores, de lo cual la mitad son productores lecheros además.
Trabajamos con alrededor de 140 clientes que tienen 57.000 vacas y que producen alrededor del 18% de la producción nacional. Un par de cosas que las vamos a usar posteriormente. Tenemos un sistema de consultoría en el manejo del negocio, es decir, de control de gestión. Le llevamos números a la gente, lo llamamos BUMPA, y tenemos un sistema de evaluación de la cantidad de pasto que hay en el campo de manera de mejorar el pastoreo. Cada 2 semanas va esta moto con ese carrito que va midiendo la cantidad de pasto. Recorremos los campos enteros. Esto es bastante moderno. Está conectado a un GPS y tenemos un sistema, un software bastante evolucionado, de manera que sabemos la cantidad de pasto que hay siempre y la tasa de crecimiento de las praderas. Esto lo vamos a usar más adelante para hablar del impacto del riego y de en qué situación estamos con la sequía. Nuestra visión de la competitividad en producción de leche. La teoría nos dice que la competitividad es función del costo de producción. Nosotros no somos Louis Vuitton, que compite por precio, nosotros somos productores de commodity, por lo tanto producimos, o sea, la competitividad se basa en el costo medio en que nosotros somos capaces y el margen que podemos obtener. Lo que dice este gráfico, que fue muy acertado lo que publicó Dillon en el 2005, es que el costo medio de producción de leche es función de la proporción de pasto de la dieta. Dicho de otra forma, si la competitividad se basa en producir bajos costos unitarios, la clave está entonces en diluir los costos fijos a 3 niveles. Y ese es el secreto de la lechería. Tenemos que diluir los costos fijos en la producción de pradera, tenemos que diluir el costo fijo en la vaca y lo tenemos que diluir en la empresa. En las praderas, en la medida que aumenta la productividad, baja el costo medio de lo que es cosechado por la vaca. Lo mismo a nivel de la vaca, una vaca de 20 litros versus una vaca de 40, el costo fijo, que quiere decir la energía de mantención de la vaca, de sus funciones vitales, se diluye por la mayor producción, por lo tanto es más eficiente el uso de la energía. Y lo mismo ocurre en una empresa en que es distinto producir 1 millón de litros a producir 2 millones de litros, porque necesito la misma gente, el mismo administrador, etcétera, etcétera. La clave es diluir costos fijos. Con respecto a historia, resultados y nuestro modelo. Nosotros estábamos en una severa crisis en la década de los 90, cuando en el año 99 decidimos importar a Chile a este señor, el doctor Les Sandels, australiano, hijo y nieto de lechero, agrónomo, hizo su doctorado en lechería y en Australia y su postdoctorado en Estados Unidos en nutrición. Y él a esas alturas tenía 100.000 vacas en asesoría. Y nos mostró este gráfico, que fue el gráfico más importante para mi gusto, de la industria o de la producción de leche, la competitividad en producción de leche, porque encontramos el factor único que explicaba rentabilidad en lechería. El consumo de pasto es lo que explica mayoritariamente el margen bruto, como muestra este cuadro, y eso hizo que nos pusiéramos a trabajar en eso, hacer que las vacas comieran más pasto. El primer paso, lo primero es que encontrábamos a los campos cosechando básicamente alrededor de 4 toneladas, en ese punto A, cuando partíamos la asesoría. Y los llevábamos a un punto B donde cosechaban 6 a 7 toneladas, o sea, una productividad media, y lo hacíamos relativamente rápido a través de manejo de condición corporal, el preparto, el pastoreo, la suplementación y la fertilización. Y posteriormente el plan era llevarlos a un punto C en que ya cosechan las vacas 9 a 10 toneladas. No se olviden que las praderas producen 12 a 14 toneladas. El consumo se hacía cada vez más eficiente y eso lo hacíamos aumentando la carga animal, la crianza de reemplazos, mejorando los reemplazos, haciendo vaquillas más grandes con más capacidad de producción y capacitando al personal. Del punto C hacia arriba pensábamos que podía ser el riego el que nos diera la solución. ¿Qué pasó ya en el año 2005? Esto es los primeros 100 clientes, 109 clientes tiene esta base de datos. Desgraciadamente la correlación no es muy buena acuérdense que este gráfico es consumo versus margen de alimentos totales, es decir, el margen bruto que entregan las vacas.
Teníamos un R cuadrado de 0,48, pero nos dejaba tranquilo de que ya íbamos avanzando en el sentido correcto. Después, revisando la literatura, vimos una publicación de los kiwis. Nosotros en el sur le decimos kiwi a los neozelandeses. Y esta es una publicación del 2005 en que por primera vez los kiwis le dan la razón a un australiano, cosa que es muy rara. Y es para los datos de los 40 mejores productores de Nueva Zelanda de varios años del 2000 para darle un premio. Pueden ver ustedes que están muy ajustados, que en el eje de las I tenemos EFS, que quiere decir Effective Farm Surplus, o sea, última línea, y que la correlación es de 0,67, o sea, el consumo de pasto explica la rentabilidad en lechería. Ahora, en la anterior nos dimos cuenta de una cosa, la curva del LES era una línea. Esta tiene ajuste cuadrático y esta tiene ajuste exponencial, es decir, mientras más cara es la tierra, porque desgraciadamente para producir leche hay que tener un campo, ¿ya? Y eso vale harta plata. Mientras más cara es la tierra, mayor es el impacto, crecientemente mayor es el impacto de comer más pasto. Bueno, lo segundo que trajo Les Sandels a Chile cuando formamos BestFed en Chile es un modelo, ¿ya? Y en ese modelo de rentabilidad nos decía que lo que genera las utilidades es la producción por hectárea y que se basa en una carga animal dada y una producción por vaca que se sustentan en consumo de pradera y en suplementos. Con respecto a la producción de las vacas, hemos llegado a la conclusión que la nutrición, el manejo y la infraestructura deben lograr un óptimo donde la producción, ¿ya? Lo que la vaca produce, el bienestar, pero desde el punto de vista de la salud y de la longevidad, y la rentabilidad, es decir, el bajo costo, se maximizan. Esa es la vaca que buscamos, una vaca productiva, longeva, sana. Y por eso trabajamos con holandeses, que son los que más saben de vaca en el mundo, ¿ya? Y de tratar bien las vacas. El doctor Joep Driessen, inventor del concepto Cow Signals. Con respecto a la pastura consumida, nosotros sabemos que el consumo de pradera depende del consumo por vaca y de la carga animal. Y a su vez el consumo por vaca depende del manejo del pastoreo y la nutrición. Si nosotros evolucionamos en el manejo del pastoreo, lo hacemos cada vez mejor, el consumo por vaca crece hasta 3 toneladas y esa es la diferencia entre una vaca más chica y una vaca más grande. Pero llegamos a una asíntota que no pasa a las 3,2, 3,5 toneladas por año, de materia seca por año. Por lo tanto, es más bien en la carga que tenemos el mayor potencial y la carga depende de la producción de la pradera y la infraestructura. Tenemos mucha inversión en el sur en caminos. Los que han ido últimamente a visitar lechería en los últimos 5 años van a poder dar testimonio de que tenemos muchos caminos de cemento de 1 metro de ancho, tenemos mejores condiciones de agua bebida en los potreros, tenemos muchos mejores salas de ordeña, pero estamos en el tema de producción de pradera, donde es la duela que está más baja en este sistema productivo. Y la producción de la pradera depende, por supuesto, de las condiciones del clima y del suelo, de tener o no tener riego, y una segunda cosa muy importante de lo que nosotros llamamos excelencia en el manejo, la capacidad empresarial. ¿Qué quiere decir? Y esto lo hemos estudiando a los mejores. Tener foco y capacidad de adaptación, atención al detalle y ser capaz de formar equipos de alto rendimiento. Ahora veamos cuál es la situación actual. Lo primero es que la producción de leche como sector tiene un fuerte impacto en la economía regional. Hay estudios de los últimos años que demuestran esto, que el impacto es altísimo, especialmente en los lagos, y que estamos en un sector de alto dinamismo. Tal vez ustedes no tienen idea de que tanto a nivel gremial, organizacional, de hecho la coyuntura que hay entre el consorcio lechero, Fedeleche, las Aproleche, las industrias hoy día nos habla de liderazgo, de tensión y de evolución, ¿ya? En el procesamiento cooperativo puede que tengamos novedades en cuanto al procesamiento cooperativo. Hoy día el 25 al 30% de la leche se procesa en Chile por cooperativas, ¿ya?
Hay una que es la más importante, por supuesto, pero vamos a tener novedades y no me extrañaría que en 5 años ese valor llegue al 50%. Robert, estamos en el tiempo ya. Ah, ya. Que vengo de lejos, jefe. Bueno, conversarlo después en la ronda de preguntas. Ya, voy a apurarme. Los altos, y por último, hay un alto requerimiento de adaptación, dado que hemos tenido 2 sequías consecutivas y un ciclo de bajos precios. Esto muestra los precios internacionales, que no es novedad. Tuvimos $5.000 un año y medio, pero ahora estamos en alrededor de 2.000. Eso genera un impacto en el precio en Chile. Y esto es interesante de nuestros propios datos, la diferencia entre los productores más rentables y los menos rentables. En la izquierda tenemos el 25% más rentable, en la derecha el 25% menos rentable. Es básicamente el ingreso, los costos directos no cambian mucho, eso genera un cambio en margen muy significativo. Los costos indirectos son idénticos, 900.000 pesos por hectárea, y eso genera que la diferencia en margen neto entre los más rentables y los menos rentables es abismante. Los más rentables ganan, estos son datos del 2015, alrededor de $1.000.000 por hectárea, los menos perdieron plata. Y la explicación es, de acuerdo a nuestro modelo, que es productividad y básicamente que consumieron más pasto los más rentables, y cuando vamos a hurguetear un poco más, nos damos cuenta que la diferencia más significativa es que los más rentables tenían riego y los menos rentables no tenían riego. Eso hizo que tuvieran que comprar más forraje, y salir a comprar forraje en lechería es fatal, porque nosotros somos pastoricultores. Nuestro negocio es producir forraje. Estoy a punto de terminar. Esto es la tasa de crecimiento. En los últimos 4 años, en la curva azul, un año húmedo. El 2013 fue un año húmedo. El 2014 fue un año raro, que llovió en verano, pero ustedes pueden ver la tasa de crecimiento expresada en kilos de materia seca por hectárea al día en el lado izquierdo, las 2 sequías, ¿ya? Y ese es el efecto del riego. Nosotros tenemos nuestro sistema Grazing Plan que les conté. Este es el promedio de 30 campos, en que cada uno tiene en promedio 30 potreros. O sea, hay muchos datos metidos aquí, y ustedes pueden ver que el riego tiene un impacto muy significativo. No solamente como seguro ante la sequía, al comparar un año húmedo con un año seco, sino que además tiene 3 toneladas extra de aumento neto. Por lo tanto, nosotros estamos muy convencidos, tenemos mucha información del impacto del riego. Las oportunidades, y con esto termino, tenemos un sector empresarial en profundo cambio cultural. Ya no, don Eduardo, ya no se trata de agricultores quejones en los cuales el éxito depende de la suerte, del clima y de los precios, sino que saben que las oportunidades están dentro de su campo. Hay un creciente dinamismo y capacidad de adaptación, desarrollo de muchos sistemas de apoyo en productos y servicios, un alto potencial de aumentar la producción, tenemos un potencial de clima y suelo espectacular. Sabemos que el riego produce un incremento en que podemos llegar a 7 vacas por hectárea durante 8 meses pastoreando, y creemos que hay creciente consenso en prioridades de inversión pública en riego, y una segunda cosa, en capacitación de empresarios. Estamos empeñados a hacer escuelas de empresarios y en que ellos generen un cambio más profundo todavía. Algunas fotos de nuestro querido sur. Hemos dejado algunas cosas atrás y hoy día estamos cada vez más enfocados en tener campos de este tipo. Muchas gracias.